Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a los que están con nosotros vía la red social. Vamos a seguir en oración, mis hermanos. Señor, estamos tan agradecidos, papá, que tenemos este tiempo para compartir aquí en tu presencia, Señor, para alabarte a través de canción, Señor, en espíritu y en verdad. Y, Señor, estamos tan emocionados de empezar este libro de Romanos. Sabemos que tú nos vas a instruir, sabemos que tú nos vas a ayudar a madurar en nuestra fe, a entender el Evangelio, Señor, no solamente para vivirlo, Señor, pero para poder compartirlo efectivamente, Señor. Y te pido, mi Dios, por favor, que me concedas a mí las palabras, Señor, para poder compartir efectivamente este mensaje, todo para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio hoy en el libro o la epístola, la carta de los Romanos. Y quiero dar una introducción. Creo que es importante, especialmente para este libro, entender el contexto. Y basado en, después de hacer esta introducción, lo que vamos a estar estudiando solamente es un versículo y hay mucho en el primer versículo. Para los que tienen su Biblia, vamos a estar mirando Romanos capítulo 1, versículo 1. Martín Lutero, el gran reformador, dijo que todo cristiano debe memorizar el libro de los Romanos. Y para los que no saben, Lutero era un sacerdote católico. Y era un estudiante apasionado de la palabra de Dios. Y el resultado de esa lucha de Lutero para entender esta epístola fue la Reforma Protestante. Y todos aquí, de una manera u otra, somos fruto de la Reforma. Durante la Reforma, en 1517, Lutero rechazó las tradiciones de la iglesia establecida que contradecían lo que Dios mismo dice en su sagrada palabra. Y de esa reforma surgieron las 5 declaraciones que están al centro de nuestra fe evangélica, que conocemos como las 5 solas. La primera sola, si no han oído esto viene siendo la fundación de lo que nosotros creemos aquí como cristianos, y todo es basado en lo que Dios dice en su palabra. La primera es sola escritura. Quiero decir que, por supuesto, si algunos de ustedes han estudiado la historia de la iglesia desde el principio hasta ahora, hay mucho valor en lo que vemos de los concilios de la iglesia. Y hay valor en algunas de las tradiciones de la iglesia. Y hay los líderes de la iglesia que uno puede estudiar que han hecho grandes cosas, pero es tan importante que entendamos todos que ellos no son infalibles. Solamente la palabra de Dios es infalible. Sola escritura. La segunda, por eso la escritura para nosotros es la autoridad final para la iglesia. La segunda es solus Christus, que significa solo Cristo. Algunas veces quizás pensemos que tal vez es nuestra obediencia a la ley, o tal vez son nuestras buenas obras que brotan de la fe, que nos salvan. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia nos enseña claramente que es solo Cristo el que nos salva de la ira de Dios. La tercera es sola fide, que significa solamente fe. Y les pregunto esta mañana, ¿dónde has puesto tu fe esta mañana? En lugar de confiar en nosotros mismos y nuestras habilidades, nosotros aquí confiamos completamente en otro, Jesucristo. Solo Cristo, sola fe en Cristo. La próxima es sola gratia, que significa sola gracia. Y creo que esta escritura explica perfectamente esta sola. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Miren lo que dice. Que Dios los salvó por su gracia. No nos merecemos la gracia. Cuando creyeron, y ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Y la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ese día, mis hermanos, cuando entremos a la gloria y podamos estar en la presencia de Dios, ninguno de nosotros vamos a decir, miren la vida que viví. Miren la manera en que yo obedecí a Dios y por eso yo me merezco estar aquí. Ninguno de nosotros vamos a decir eso. Y eso nos lleva a la última, soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. De principio hasta el fin,
solo a Dios sea la gloria por nuestra salvación. Entonces, empezamos con las 5 solas, porque durante nuestro tiempo en Romanos, yo creo que vamos a estar en Romanos al menos 1 año y medio. Pero durante este tiempo vamos a ver una y otra vez estos puntos. Muchos de nosotros aquí, incluyéndome a mí mismo, nos criamos como católicos. Y para nosotros, muchas de nuestra familia todavía son católicos. Y quizás alguna vez tú te has preguntado, ¿qué diferencia hay entre la iglesia cristiana y la iglesia católica? Pues durante nuestro tiempo en este libro, el libro de los Romanos, vamos a estudiar directamente de la palabra de Dios las razones por qué hoy nosotros nos identificamos como una iglesia cristiana. Entonces, ¿cuándo fue escrito la epístola o la carta a los Romanos? Sabemos que Pablo estaba en la ciudad de Corinto. La epístola de los Romanos es la 6ª carta escrita por Pablo. Y para darles un poquito más entendimiento de este hombre, vamos a mirarlo en detalle, pero dicen que él ya era cristiano por más de 20 años en el tiempo cuando escribió esta carta. Todos tenemos la misma Biblia. Noten que Romanos es la primera epístola en nuestras libras, en nuestro libro. Cuando el Nuevo Testamento fue canonizado, y vamos a hablar más de eso en un momento, lo arreglaron de esta manera a propósito, porque Romanos es la obra maestra teología de Pablo. Entonces, si ustedes se han dado cuenta cuando leen el Nuevo Testamento, muchas de las cartas, 1 Corintios, 2 Corintios, eran cartas que escribieron para instruir, pero para corregir ciertas cosas que estaban haciendo incorrectamente en la iglesia. Ese no es el caso con la epístola de los Romanos. Él estaba escribiendo a los creyentes que no habían recibido instrucción apostólica. Ahora, cuando pensamos en la ciudad de Roma, que viene siendo en Italia, Roma en esos días era la ciudad más importante del Imperio Romano. Roma era el poder político y militar del mundo. Para hacerlo contemporáneo, Roma hoy en día sería como combinar Los Ángeles, Nueva York, Miami y Washington, D.C., todos juntos. Y Pablo quería llevar este mensaje del evangelio, las buenas nuevas a Roma, con la esperanza de que se extendiera de ahí a todo el mundo conocido. La iglesia romana, porque vemos aquí que Pablo le estaba escribiendo a los romanos, se cree que probablemente fue iniciada por algunos conversos que habían venido a Jerusalén y habían regresado otra vez con el evangelio a su hogar en Roma. Pero la iglesia católica romana no se estableció oficialmente por otros 500 años del tiempo de esta carta, en 590 AD. Entonces, en este libro que vamos a estudiar, el tema principal es el evangelio de Dios. Y mis hermanos, si hay algo que es absolutamente necesario para nosotros como cristianos, es que entendamos el evangelio de Dios. Porque uno no puede tener una relación correcta con Dios a menos de que entienda correctamente el evangelio de Dios. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos proviene de este entendimiento del evangelio de Dios. La forma en que tú y yo nos relacionamos diariamente con Dios proviene del evangelio. La forma en que tú vives tu vida proviene de tu entendimiento del evangelio. Tu salvación proviene de tu entendimiento del evangelio. Entonces, todo depende de una comprensión adecuada del evangelio. Así que necesitamos entender este evangelio no solamente por nuestro propio bien, sino también para que nosotros podamos compartir efectivamente este mensaje y lo podamos vivir de una manera efectiva. Amén. Ahora, ya que entendemos la importancia de Pablo y esta carta a los romanos, nuestro texto para hoy va a ser solamente el versículo 1, porque otra vez hay mucho en este versículo. Romanos 1:1 nos dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a empezar primero una introducción sobre este hombre Pablo.
Para que nosotros de verdad apreciemos el libro de Romanos, necesitamos entender al hombre que Dios usó para escribirlo. ¿Quién es Pablo? Pues sabemos cuando estudiamos la Biblia que Pablo fue nacido con otro nombre, ¿no? Saulo, en Tarso. Tarso viene siendo hoy una ciudad en lo que llamamos Turquía. Después vemos que más tarde en la Biblia cambió su nombre de Saulo a Pablo. Entonces, como cristianos sabemos que Pablo escribió al menos 13 de las cartas del Nuevo Testamento. En otras palabras, él escribió la mitad de lo que viene siendo nuestro Nuevo Testamento. Muchos dirían que Pablo era quizás el hombre más importante, aparte de Cristo, para la expansión del cristianismo. Sabemos que cuando Pablo era judío, nos dice la palabra, que él fue educado como un fariseo. La palabra fariseo significa los apartados. Entonces, él fue educado como un fariseo bajo el líder prestigioso de ese día que se llamaba Gamaliel. Ahora, sabemos que el Mishnah, que viene siendo un libro judío, habla sobre este hombre Gamaliel. Y él tiene una reputación de ser uno de los maestros más grandiosos del judaísmo. Gamaliel, el profesor de Pablo, era el nieto de Gilel, el gran maestro. Si ustedes han estudiado la historia de los judíos, habían dos maestros. Uno de los maestros principales era Gilel. Entonces, este hombre Pablo iba en camino a la cima de la religión judía. Entrenado por los mejores, iba hasta el tope, fariseo de fariseos. Sus padres eran fariseos. Cuando el nombre de él era Saulo, lo conocemos como el gran cazador de la iglesia. Miren lo que dice en Galatas, capítulo 1, versículo 13 y 14. Hablando sobre Pablo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Entonces, Pablo era un hombre muy religioso, apasionado por proteger las tradiciones de su fe y destruir a los judíos que habían decidido seguir a Jesús. Ustedes se acuerdan en los evangelios una y otra vez que Jesús siempre estaba reprendiendo a los líderes, ¿no? A los fariseos. ¿Por qué razón los reprendía? Les decía, la interpretación que ustedes tienen de la palabra de Dios es errónea y es incorrecta. Le han agregado todas estas mandamientos y reglas del hombre a la palabra de Dios. Digo esto con todo respeto, mis hermanos. A veces podemos ser realmente apasionados por algo porque es nuestra costumbre. O porque esta es la manera en que mi mamá y mi papá me enseñaron. Y yo entiendo eso. Pero la palabra nos enseña que debemos honrar a nuestros padres. Pero cuando viene a tu eternidad, debemos estar 100% seguros. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que verificar lo que te han enseñado acerca de Dios y la salvación en su sagrada palabra. Porque mis hermanos, en ese día no le vamos a dar cuenta a mi mamá, a mi papá o a mi abuelita. En ese día te vas a tener que presentar ante el trono de Dios para dar cuenta de cómo respondiste a la verdad absoluta de su palabra. Entonces Pablo era un hombre muy religioso, era un hombre muy devoto, tratándose de ganar su salvación a través de sus buenas obras. Y todos sabemos que cuando usamos esta palabra religión, la usamos, la religión, si comparas cualquier otra religión que se conoce en este mundo, es un intento de llegar a Dios. Toda la religión es la misma. Vamos a llegar a Dios a través de ciertos pasos o ciertas cosas. Pero el cristianismo no. El cristianismo lo identificamos como una relación de Dios, donde Dios ha bajado de su trono y Dios se acercó al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, a medida que avanzamos en nuestro estudio en Romanos, vamos a estudiar en detalle el propósito de la ley.
vamos a ver sobre el pecado, vamos a ver el lugar de las buenas obras. Todo esto tiene un lugar apropiado en nuestra vida. Entonces, tenemos este hombre apasionado por el judaísmo fariseico y las tradiciones de sus padres. Vamos a ver la historia de conversión en Pablo, Hechos 9, desde el versículo 1 hasta el 6. Miren lo que nos dice aquí. Nos dice, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, al cristianismo, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces vemos que Saulo tiene un encuentro personal con Jesús, es salvo e inmediatamente comienza a servir al Señor. Y como punto de aplicación, entendiendo el pasado que tenía este hombre, que él era un asesino. Este hombre era el gran perseguidor, el gran cazador de la iglesia cristiana. Entendiendo el tipo de pasado que él tenía, nunca pienses que Dios no te puede usar por las maneras en que tú has pecado. Nunca pienses que Dios no te puede usar. La palabra nos da todos estos ejemplos para que ninguno de nosotros tenga esa excusa. Ay, Dios no me puede usar a mí por la vida que he usado, que he vivido. Les digo que muchas veces es la persona que ha vivido una vida extrema que Dios lo cambia hasta el otro extremo. Y de la misma manera que nos aplicábamos antes al pecado y a las cosas de este mundo, ese mismo fuego lo podemos usar para aplicarnos a las cosas de Dios. ¿Ustedes se imaginan lo que decían los cristianos en la iglesia antigua? Este no es Saulo el que nos estaba persiguiendo y matando y nos llevaba atados a nuestras familias enteras. ¿Ustedes se imaginan cómo sería eso? Seguro que pensaban que esto era una decepción. Este hombre debe estar tratando de infiltrar la iglesia de Dios, pero sabemos que habían representantes de la iglesia que lo trajeron a la iglesia y dijeron, este hombre lo traemos y Dios lo ha designado para compartir el evangelio. Entonces, les pregunto como punto de aplicación, ¿cuál es tu historia de conversión? Todos tenemos un testimonio. Piensen en eso un momento. ¿Cómo fue que tú te convertiste al cristianismo? ¿Cómo fue que tú viniste a un punto donde tú dijiste, ya no soy una persona religiosa, ya no estoy simplemente viniendo a la iglesia, pero algo ha cambiado en mi vida? He recibido el perdón de mis pecados, he puesto toda mi confianza en Cristo y yo sé que Dios mora en mí. Algo ha cambiado en mi vida. Cada uno de nosotros que hemos sido convertidos pueden mirar a un punto en nuestra vida donde podemos decir, este fue el punto de mi conversión. Y quizás no todos tengamos una historia dramática como la de Pablo, donde Pablo era un matón y de repente la misma gente que él estaba persiguiendo, ahora él está predicando Jesús. Jesús, este es el evangelio. Pero no hay ningún cristiano que puede decir que ha sido convertido por la gracia de Dios y que el Espíritu de Dios mora en él y que no ha habido algún cambio en tu vida. Y que no ha habido un cambio de dirección donde antes ibas hacia allá y ahora estás yendo hacia este lado. Porque Dios ha cambiado tus deseos. Dios ha venido a morar en ti y a morar en mí. Entonces, estamos haciendo algo en los estudios de los hombres cada lunes donde estamos practicando. Porque yo soy un creyente que mientras más nos equipamos para hacer algo por Dios, más Dios abre oportunidades, ¿verdad? Mientras más ustedes se han dado cuenta que cuando van estudiando algo muchas veces
el Señor de repente te da una oportunidad para compartir esa cosa que tú estudiaste o que tú leíste esa mañana. Entonces estamos practicando cómo compartir nuestro testimonio en 5 minutos o menos. Porque muchas veces uno empieza a compartir y media hora, una hora y sigues, ¿no? Y sigues. ¿Quién ha compartido su testimonio así? Y se empiezan a quedar dormidos. Pero en 5 minutos o menos, quiero retarlos con esto. Ustedes pueden compartir y si no, los animo que piensen esto. Compartir tu testimonio. ¿Quién eras antes de confiar en Cristo? ¿Cómo llegaste a confiar en Cristo? ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que confiaste en Cristo? 5 minutos o menos. Y usando al menos 1 o 2 versículos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios corta, la palabra es afilada. Y quiero decir esto sobre compartir el testimonio. Acordémonos que nosotros no tenemos el poder para cambiarle la vida a nadie. Que es el Espíritu Santo. A través de la oración, a través de su palabra, a través del testimonio que empieza a quebrar las barreras del orgullo que cada ser humano tiene alrededor de su corazón. Entonces, yo he aprendido en mi propia vida que muchas veces este mensaje del evangelio que vamos a estudiar, las buenas nuevas sobre Cristo, a menudo se presentan mejor con una ilustración personal de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, le entrelazas el mensaje del evangelio en tu testimonio. Y quiero decir una cosa más sobre el testimonio. El testimonio no se trata de glorificar nuestro pasado. Porque quizás ustedes también han oído eso, ¿no? Donde uno dice, ay, yo antes era matón y borracho y parrandeaba todo el tiempo y no hacía de todo y después conocí a Cristo. Pero eso no es un testimonio. Eso no es un testimonio. Hablamos de las cosas que hacíamos antes de Cristo, hablamos de la manera en que Cristo nos encontró en un pozo perdido sin esperanza. Y hablamos de la manera en que Cristo ha traído restauración, propósito y aliento a una vida que no tenía nada, a una vida que estaba perdida. Y a través de compartir ese testimonio, Dios es glorificado y Dios es honrado. Y les digo que muchas veces, mis hermanos, si alguna vez ustedes se han dicho, pues ¿cómo voy a compartir este evangelio? Estoy tocando mucho en esto. Porque en lo que estamos estudiando esto, no siempre vas a ir tú a tu ser querido o a alguien en tu trabajo y decir, déjame decirte las buenas nuevas del evangelio y presentarlo de la manera en que está escrito. Muchas veces lo presentamos a través de nuestro breve testimonio, incorporando la enseñanza de quién es Cristo en nuestra vida. Hay que ser prácticos en la manera en que hacemos estas cosas. Entonces, seguimos en Romanos 1:1. La segunda porción. Pablo tenía un gran testimonio. Pero dice, Pablo se identifica como ¿qué? Siervo de Jesucristo. Esta palabra siervo es interesante. La palabra en la lengua original es doulos. ¿Quién ha oído esa palabra? Doulos. Muchos de ustedes han oído la palabra. La palabra doulos significa siervo, pero es mejor traducida en lo que significa como la palabra esclavo. La palabra esclavo es una palabra muy fuerte, que muchas veces cuando oímos esa palabra no tenemos no nos imaginamos algo bueno, ¿no? Por la cultura, por lo que hemos visto con la esclavitud de los africanos y en otras palabras tenemos una connotación negativa cuando pensamos en la esclavitud. Pero quiero honrar lo que la palabra está enseñando aquí. Y lo que está enseñando se representa mejor con esta palabra de esclavitud. Porque ser un siervo, tú puedes decir que yo soy siervo de Dios, que yo voy a mi trabajo. Imagínate tu trabajo, tú vas 40 horas a la semana y después desconectas de tu trabajo. Pero esa no es la palabra que se usa aquí. Estamos hablando de una entrega completa a Jesucristo. Y por eso usa la palabra esclavo. Doulos significa una persona que legalmente es propiedad de otra persona y que su propósito y vida entera es determinado por su dueño. Una persona que legalmente es propiedad de otra persona y que su propósito y vida entera es determinado por su dueño. Entonces,
en la cultura griega, esta palabra se refería con más frecuencia a lo que viene siendo el servicio involuntario y permanente de un esclavo. Pero cuando Pablo usa este término aquí, lo eleva al sentido hebreo que significa un siervo quien se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro a quien ama y respeta. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos nos llamaríamos dulos o esclavos de Jesucristo? Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Nos dice, ¿no se dan cuenta a la iglesia de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Todos entendemos que Dios nos ha comprado legalmente. Todos entendemos que hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que Cristo no solamente es nuestro Salvador, pero la palabra nos dice que también es nuestro Maestro. Y que somos no solamente sus hijos, pero también somos sus siervos y somos sus esclavos. Miren lo que dice en Juan 8:34. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre una esclavitud forzada y una esclavitud dedicada. Jesús dice esto sobre la esclavitud. Y para darles el contexto antes de leerlo, ¿se acuerdan? Durante este tiempo Jesús estaba hablando con los judíos y les estaba diciendo a los judíos que los que permanecen en su palabra serán libres. Y los judíos lo miraron y le dijeron, nosotros no necesitamos ser liberados de nada, si acaso nosotros somos esclavos. Y Jesús les respondió y dijo esto, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Romanos 6:16, el mismo tema. Nos dice Pablo, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o uno puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Miren lo que dice en el versículo 19, Romanos 6. Pablo dice esto, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Miren lo que dice. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Entonces, esta palabra esclavo habla de ¿qué? De una sumisión completa de tu vida, de un compromiso total a Jesucristo. Por eso usa una palabra tan fuerte, mis hermanos. Y otra vez, no es una esclavitud forzada, es algo donde uno dice, Señor, yo me rindo completamente a ti. Tú has sido tan bueno conmigo, Señor, tú eres el maestro de mi vida. Es una esclavitud no forzada, pero es una esclavitud dedicada. Pablo entendía bien lo que venía a ser una esclavitud dedicada. Y este evangelio, este mensaje que vamos a estudiar se apoderó de lo más profundo de su ser. Este hombre Pablo era una alma poseída por el evangelio de Dios. Como punto de aplicación, mis hermanos, esta mañana, todo el mundo es esclavo de algo. La pregunta es, ¿de quién eres esclavo tú? ¿De quién eres esclavo tú? Había un varón que estaba compartiendo el evangelio y en lo que compartía el evangelio de Dios, un hombre lo detuvo y le dijo, oye, para ya, eres un tonto. Y el varón le dijo, sí, soy un tonto, soy el tonto de Cristo. ¿De quién eres tonto tú? Yo soy esclavo de Cristo. ¿De quién eres esclavo tú?
Y mis hermanos, espero que esta mañana cada uno de ustedes sepan con certeza la respuesta a eso. Porque si no eres de Cristo, eres el esclavo del pecado, de Satanás y los poderes del infierno que te destruirán eternamente. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra llamado la vamos a estudiar más la semana que viene. Vamos a enfocarnos en la palabra apóstol. Entonces noten también la humildad de Pablo. Él no vino y dijo, yo soy Pablo el apóstol y quiero que todos me llamen apóstol. Él dijo, soy Pablo, un siervo, un esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Y esta palabra se usa en el Nuevo Testamento en dos maneras. Se usa en una manera muy estricta en referencia a los 12 apóstoles y también se usa ampliamente refiriendo a otros cristianos que obraron con los discípulos en la iglesia primitiva. Les doy dos ejemplos del uso amplio de esta palabra de Pablo. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo 23. Pablo dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros apóstoles, la misma palabra en la lengua original, de la iglesia y gloria de Cristo. Son mensajeros apóstoles. Filipenses 2:25. Otra vez, Pablo dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero, apóstoles, y servidor para mis necesidades. Entonces en la lengua original es la misma palabra, apóstoles. Para nosotros cristianos, esta palabra, acuérdense que en griego y en hebreo muchas veces una palabra puede tener varios significados, ¿verdad? Es como cuando miramos la palabra amor en el lenguaje inglés, vemos que ellos usaban 5 o 6 diferentes palabras. Y nosotros leemos la palabra amor y no entendemos algunas veces el contexto si no lo vemos en la lengua original. Para el cristiano, el sinónimo contemporáneo por esta palabra apóstol sería misionero o sería un plantador de iglesias en una misión divina ordenada por Dios, en la manera en que lo acabamos de usar para donde Pablo lo usó sobre los hombres que trabajaban, que obraban con él. Así que hasta cierto punto sí podríamos decir que un misionero o alguien que planta iglesias es un apóstol. Es uno que es enviado por Dios en una misión divina. Pero quiero hablar esta mañana más específicamente sobre la palabra apóstol de la manera en que lo usamos en un sentido más estricto. Yo creo que para ustedes, ¿no? Cuando nosotros pensamos en esa palabra, no estamos pensando en los misioneros y en los que plantan iglesias. Estamos pensando en los 12 apóstoles, estos hombres que eran los discípulos de Cristo mismo. Entonces, sabemos que habían ¿cuántos? 12, ¿verdad? Discípulos. Sabemos que uno de ellos fue Judas Iscariot, el hijo de la perdición. Sabemos que Judas fue reemplazado por Matías. Y también sabemos que la Escritura nos dice que Pablo también fue parte de este grupo exclusivo de apóstoles de Cristo. Varias cosas que sabemos de estos discípulos que llegaron a ser llamados apóstoles. Sabemos que ellos recibieron revelación directamente de Dios en el primer siglo. Sabemos que ellos se convirtieron en autores de las Escrituras del Nuevo Testamento o apoyaron a aquellos que estaban escribiendo las Escrituras. Sabemos que ellos eran representantes directos de la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Y cuando hablaban los apóstoles, lo que ellos hablaban y escribían tenía la máxima autoridad en la iglesia. Y las palabras de los apóstoles en nuestro Nuevo Testamento fueron inspiradas por Dios y canonizadas, aceptadas como la Escritura sagrada de Dios. Entonces, cuando Pablo está diciendo
que fui llamado a ser un apóstol, está estableciendo su autoridad para escribir esta carta a la iglesia de los romanos. Está diciendo, lo que yo he escrito en esta carta tiene autoridad divina completa sobre tu vida. No hay ningún ser humano que tiene este tipo de autoridad apostólica hoy en día. No hay ningún ser humano que puede decir que puede escribir una carta y tiene la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. Entonces nosotros aquí en Calvary Chapel, en nuestro ministerio, no usamos este término a la ligera para identificar misioneros o líderes que plantan iglesias. Nosotros solamente usamos este término apóstoles en referencia a los discípulos originales de Cristo, incluyendo a Pablo. Y alguien me había preguntado esto. Hay personas hoy, yo estoy seguro que todos ustedes han visto esto. Yo también he salido de iglesias y comunidades donde usan este término. Porque hay personas hoy que enseñan que hay apóstoles hoy. Que hay hombres que dicen que Cristo les apareció, que Cristo les habló directamente y que Cristo los escogió para ser sus apóstoles. Mis hermanos, esto es muy problemático y les voy a explicar por qué. El canon de la Escritura está cerrado. Esto es fundamental a nuestra fe cristiana. Cuando digo el canon de la Escritura se define como los libros de la Biblia. Todos estos libros que tenemos aquí, esto viene siendo el canon de la Escritura que fue oficialmente aceptado como la Biblia sagrada. Y eso fue en uno de los concilios de la iglesia, no porque los hombres dijeron este libro sí lo vamos a incluir y este no, pero porque a través del Espíritu Santo estos hombres reconocieron que estas eran las cartas inspiradas por Dios. ¿Cuál de ustedes cree que Dios nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos para llegar a conocerlo a través de las Escrituras? Y que Dios nos ha dado no solamente el principio, pero el final en el libro de Apocalipsis. Y si uno estudia la historia de la iglesia, ha sido muy problemático porque vemos no solamente la religión de Islam, donde dice Mohammed, el profeta, que hubo un ángel Gabriel que se le apareció en una cueva y que le dio una revelación, un libro aparte de la Escritura. Y por esa revelación de un ángel, esto es lo que dice él, empezó la religión de Islam. ¿Y cómo empezó la religión de los mormones? Igual, un hombre que dijo que tuvo una revelación de un ángel y que este libro ha sido corrupto, que uno no puede confiar en la Biblia de Dios, que tenemos que estudiar este otro libro en adición con la Biblia de Dios. Pero mis hermanos, cuando uno estudia los cultos desde el día de Pablo hasta ahora, vemos que una y otra vez el enemigo siempre quiere atacar la integridad de este libro. Y por eso es no solamente fundamental, es esencial que cada uno de nosotros entienda que el canon de la Escritura ha sido cerrado. No vamos a agregar ningún otro libro a la palabra de Dios y no se va a remover ningún libro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre la persona que le agregue o le quite a su palabra? Yes. Una maldición, una maldición. Entonces, por eso nosotros no aceptamos el libro de Mormón, el Corán o los Vedas. ¿Qué tal si yo les digo hoy, Dios me habló y Dios me reveló que va a ser algo diferente de lo que vemos en la Biblia? Salgan corriendo por esa puerta, mis hermanos. Un canon cerrado también implica que no hay apóstoles o profetas hoy en día que están recibiendo nuevos mensajes de Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, antes de la Escritura y el canon, teníamos a los profetas que hablaban directamente, Dios les hablaba y ellos hablaban por parte de Dios a las personas. Pero Hebreo 1:1 nos dice que en estos últimos días Dios nos ha hablado, ¿cómo? A través de su Hijo Jesucristo y a través de la palabra de Dios. Entonces, digo una última cosa sobre esto. Cualquier persona que reclame una nueva revelación de Dios
o que asuma autoridad semejante a la Biblia está llevando a la gente por mal camino. Y tristemente, mis hermanos, hay muchos en la iglesia que le prestan atención a estas personas. Yo lo entiendo personalmente. Hay muchas personas que se desvían de su fe por lo que han dicho. Hay muchos movimientos y no voy a entrar en eso en detalle, pero si alguien de verdad empezara a estudiar eso, ves que hay mucho error y muchas cosas que están enseñando que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, un canon cerrado no significa que Dios ha dejado de revelarse a su gente hoy, pero significa que no habrá una nueva revelación de verdad fuera de lo que Él ya ha revelado en la Biblia a su iglesia. Amén. Todos estamos aquí bajo la autoridad apostólica. Los pastores, los ancianos de la iglesia están bajo la autoridad apostólica. En la iglesia primitiva, acuérdense que teníamos los apóstoles y los profetas. También en Efesios nos menciona eso. Pero acuérdense que en 1 Timoteo y en Tito vemos que se formó la estructura de la iglesia. Vemos que se formó que los pastores, los maestros, los ancianos y a los diáconos. Y todos los creyentes están bajo la autoridad de lo que vienen siendo las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento. Estamos bajo la autoridad de las Escrituras. Miren lo que dice en Hechos 2:42. Dice sobre la iglesia antigua: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Otra vez, estamos bajo la autoridad apostólica en lo que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado. ¿Apartado de qué? ¿Y apartado para qué? Apartado de lo común, apartado de lo temporal, apartado para lo eterno, apartado para el evangelio de Dios. Pablo entendía que Dios le había dado un enfoque a su vida. Apartarse de las cosas que no edifican y apartado para enfocarse en qué? En compartir las buenas nuevas del evangelio de Dios. Como punto de aplicación, mis hermanos, cada uno de nosotros hemos sido apartados para el evangelio de Dios. Cada uno de nosotros. No es solamente la persona que se para aquí o los que están sirviendo en un ministerio. La palabra dice que cada uno de nosotros somos que embajadores de Cristo. Que a través de la vida de cada uno de ustedes, Dios está rogándole al mundo que se reconcilien con Él a través de su Hijo. En otras palabras, cada uno de nosotros hemos sido apartados para compartir las buenas nuevas del evangelio. Y les digo esto, mis hermanos, si no estamos en el cielo, porque Dios nos podría haber salvado inmediatamente llevado al cielo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dijo Pablo? Pablo quería estar con Dios. Quiero estar con Dios, pero es mejor que me quede aquí. Y Pablo tenía una batalla interna y decía, anhelo estar con Dios, pero yo sé que todavía Dios tiene un propósito para mi vida. Y mis hermanos, evaluando las cosas espiritualmente, Dios no nos dejó aquí para que sigamos creciendo con nuestras posesiones materiales. No estoy diciendo que no puedes tener buenas cosas, pero evaluando las cosas espiritualmente, si Dios te ha dado otro día de vida, si Dios me ha concedido a mí un día más de vida, es para que vivamos nuestra vida para el evangelio de Dios. Es para que Dios sea revelado a través de nuestra vida. Ese es el propósito principal que cada cristiano tiene en su vida. El enfoque primordial de nuestra vida debe ser Cristo, que tú seas revelado a través de mí. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué mensaje le estamos comunicando a la gente a través de nuestra vida? Porque hay un dicho, ¿no?, que dice que nuestra vida, nuestras acciones es más poderoso que nuestras palabras. ¿Qué mensaje le estamos comunicando a Dios, a la gente a través de nuestra vida? Y quiero ser claro,
No estoy hablando de una moralidad perfecta, porque ninguno de nosotros puede decir que somos personas perfectas. Y no estoy hablando exclusivamente de moralidad. Ese no es el mensaje del evangelio. Uno puede ir a una religión y se puede volver una persona bastante moral. El mensaje del evangelio es una vida llena de perdón. Es una vida llena de misericordia hacia otros. Es una vida llena de gracia. Es una vida, por supuesto, llena de buenas obras que provienen de entender que hemos sido salvados, que hemos sido redimidos, que hemos sido perdonados. Es una vida llena de gozo y de paz. Ese es el mensaje del evangelio que estamos dando. Esas son las buenas nuevas, que estábamos en camino al infierno bajo la ira de Dios. Y que Dios, entendiendo que ninguno de nosotros nos podíamos salvar, mandó a su propio Hijo en un cuerpo para ser crucificado por nuestros pecados. Dios hizo una manera cuando no había una manera. Y por eso Dios recibe toda la gloria en nuestra vida. Ese es el mensaje del evangelio que predicamos. Eso es lo que reflejamos en nuestra vida, mis hermanos. Y que el Señor nos ayude de verdad cada día más para que mi vida, para que tu vida sea un testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Acabamos Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Noten que dice que el evangelio viene de Dios. Entonces, esta es la solución de Dios al dilema del hombre. Dios es el arquitecto del evangelio. Este evangelio no se origina en este mundo, y yo sé que ustedes saben ya que en griego evangelio son las buenas noticias. Y no son solamente buenas noticias, son las mejores noticias. Nunca escucharás un mensaje más grande que el evangelio de Jesucristo. Que los que iban en la carretera amplia, la palabra dice que muchos van en la carretera amplia a la destrucción, en la religión, tratando de ganarse su salvación, pensando que están bien con Dios, pero dice que hay pocos que encuentran la manera estrecha. ¿Y acaso es difícil encontrar la manera estrecha? Es porque el ser humano en su pecado no quiere humillarse ante Dios. El ser humano no quiere creer que no tiene que agregarle absolutamente nada a este gran don de salvación. Y cada uno que hemos sido redimido y hemos salvado, tuvimos que llegar a ese punto en nuestro propio orgullo, donde Dios nos enseñó que no había nada que nosotros podíamos agregarle a nuestra salvación. Y solamente fue en ese punto donde tú y donde yo dijimos: Dios, perdóname, soy un pecador y necesito que tú me salves. Hay muchas personas que vienen a las iglesias, no solamente esta iglesia, pero que vienen y escuchan el mensaje y tratan lo más que pueden a vivir una vida moral. Y piensan que a través de vivir una vida moral, que quizás algún día Dios los va a aceptar. Que quizás algún día lleguen al trono de Dios y Dios va a decir: tú hiciste más bien que mal, entra al reino de Dios. Pero esa no es la verdad y eso no es lo que enseña el cristianismo. Y una y otra vez, mis hermanos, Dios nos va a ayudar a través del libro de los Romanos para comprender apropiadamente, entender el evangelio de Dios. Porque otra vez, todo en nuestra vida proviene de nuestro entendimiento del evangelio de Dios. La buena nueva, las buenas noticias, es que la salvación es gratis. Es que no nos cuesta nada a nosotros y no le agregamos nada. No pagamos por ella. ¿Cómo la recibimos? Por fe. Romanos 1:16 y 17. El justo vive por fe. No hay otra manera de ser salvo. Jesús es el único camino a la salvación. No hay otra religión donde uno puede llegar a conocer a Dios. La Biblia es exclusiva y nos dice que solamente hay un nombre dado a nosotros por cual podemos ser salvos, solamente a través de Cristo. Esta no es mi opinión. Esto es lo que dice la sagrada palabra de Dios.
que Dios ha proveído una manera para ser salvo, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, que Dios entendía que ningún ser humano podía mantener la ley moral que Él nos ha dado, la ley que nos exige perfección a cada ser humano, la ley que nos enseña que somos seres pecaminosos, la ley que nos enseña la condición de nuestro corazón, la ley que nos lleva a un punto de desesperación, la ley que nos lleva a nuestro Salvador Jesucristo. Todo proviene de Jesucristo. Y para nosotros poder tener paz, no solamente en la salvación, pero paz diariamente con Dios y no vivir siempre con un temor que será si Dios me ama o si Dios me ha aceptado. Tenemos esas batallas algunas veces. Para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos que comprender bien el Evangelio de Dios. Y por eso de verdad estoy tan emocionado que estamos estudiando este libro, porque para nosotros que hemos salido de la religión, algunas veces se nos hace más difícil, porque entendemos lo que nos están enseñando, pero llevamos una vida entera tratando de ganarnos algo con Dios. Y algunas veces en nuestra mente otra vez cambiamos a evaluar las cosas de otra manera. Entonces les digo ahora, si algunos de ustedes están batallando con esto, la única manera de tener paz es entender el Evangelio de Dios. Estrecho, otra vez, es este camino en el que estamos y pocos son los que lo encuentran. La salvación es solo por la gracia, solo por fe y solo en Cristo. Y Dios nos salva por su gracia. Y recibimos su gracia cuando ponemos nuestra fe en Cristo como aquel que murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos por nosotros. No podemos trabajar ni podemos ganarnos nuestra salvación a través de ningún mérito humano. Recibimos la salvación como un regalo de Dios. Dios recibe el crédito y nosotros recibimos el regalo de la vida eterna en Cristo. Amén. Vamos a cerrar con oración. Y otra vez, los que necesiten oración o tengan preguntas, por favor, suban adelante después del servicio. Vamos a cerrar con oración y una última alabanza. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido estar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que a través de esta epístola a los romanos, Señor, en la misma manera que tú le enseñaste a la iglesia en Roma, Señor, que el don de la vida eterna es un regalo, Señor, que no es algo que nos podemos merecer ni ganar, ni obramos para ser justificados ante ti. Señor, te pido, mi Dios, por favor, que nos ayudes a nosotros como una comunidad a no solamente entender estas realidades en tu palabra, Señor, pero poder internalizar esto, Señor, en nuestra vida, poder vivir en esta libertad que tenemos en tu gracia, poder tener el gozo de saber que somos salvos eternamente, poder saber que hemos respondido en fe al mensaje del Evangelio, poder saber que este es el mensaje que tú nos has llamado a proclamar a este mundo pecaminoso. No es una vida moral, porque eso no nos justifica. Es una vida perdonada, es una vida cambiada, es una vida enfocada en ti, Señor. Y queremos ser un reflejo de estas cosas, Señor. Ayúdanos esta semana, Señor. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Lávanos con tu presencia, Señor. Llénanos, Señor, y úngenos para que podamos ser efectivos en vivir esta realidad en nuestra vida. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has dado. Te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, que Dios los bendiga, mis hermanos, que tengan buena semana.